Bienvenidas, bienvenidos a las mentorías de bienestar psicológico que estamos organizando en Incentive. El día de hoy tenemos a un amigo muy querido y vamos a conversar sobre un tema también muy interesante que en estas semanas hemos venido como que ya un poco capacitándonos y llenándonos de curiosidades porque es realmente un tema de mucha pasión. Les presento a Carlos Echeverría de la Torre. Él es licenciado en Pedagogía Musical. También tiene una maestría en musicoterapia por la UBIC en Barcelona, España, y también un máster en musicoterapia en la UNIR, también de España. Así que bueno, bienvenido Carlos, qué bueno tenerte en este espacio. Y vamos a conversar hoy sobre musicoterapia. Entonces, primero preguntarte para ti la musicoterapia y de qué manera nos podrías explicar a este arte, a esta ciencia tan bonita. Steffi, buenos días y muchísimas gracias por este espacio en el que podemos compartir esta nueva, por llamarlo así, nueva área en donde podemos abordar las ayudas para las personas que necesiten a través de la música. Digo nueva porque desde el lado académico esta especialidad no tiene más de 100 años, pero desde la parte ancestral, desde la parte de la herencia que tenemos los seres humanos, pues definitivamente la musicoterapia y la música en sí ha vivido con nosotros y vive día a día. Y la musicoterapia pareciera que entonces es como una herramienta que la podemos emplear desde la parte terapéutica, que es algo que tú nos has ido enseñando, capacitando, y también nos lleva a darles otros usos. Incluso conversábamos cómo justamente desde tu experiencia y desde la posibilidad de abarcar herramientas para la parte pedagógica es una opción. Entonces, desde la musicoterapia, ¿cómo podemos abarcar a esta área, esta parte ya pedagógica o educativa? Bueno, la musicoterapia abarca 3 áreas importantes, que es la parte educativa, la parte social y la parte de la salud. En el caso de la parte educativa, nosotros podemos emplear varias de las herramientas que en sí la música mismo nos otorga, pero a partir de esos elementos que tiene la música, que son 3, que es la melodía, la armonía y el ritmo, a partir de esos nosotros sabemos en qué momento utilizar cuál de ellos para ayudar y canalizar ciertas áreas que requieran refuerzo, apoyo, en una visión mucho más pedagógica, una visión mucho más de servicio a los niños, a los jóvenes y también a su entorno inmediato, a los docentes, a los padres de familia, quienes de una forma directa también se verán involucrados en esta relación con la música. Por lo tanto, las ventajas de la musicoterapia siempre están encaminadas a estas 3 áreas. Sí, es como conocido que justamente la musicoterapia, desde el ritmo y desde el movimiento, lo que va permitiendo es que nos vayamos desarrollando también este vínculo, ¿no es cierto? Entonces, este vínculo que puede generar el docente junto con el estudiante y el estudiante junto con su materia. Entonces, pareciera que hay como una riqueza ahí, porque podemos ahí aportar en el tema de la calidad también del estudio asociado a la música. ¿Cómo más o menos de esto se trabaja? Bueno, la ventaja, repito, de la música es que tiene estos 3 elementos, que son la melodía, la armonía y el ritmo. En el momento en que nosotros trabajamos la parte de la melodía, por ejemplo, estamos siempre trabajando la parte de las emociones. Cuando trabajamos la parte de la armonía, estamos trabajando la parte de un desarrollo intelectual. Y cuando trabajamos la parte rítmica, lo hacemos desde la parte corporal. Hay una asociación directa entre estos 3 elementos que tiene la música con aquellas fases directas que nosotros interactuamos en el día a día en la clase. Por ejemplo, si yo necesito hacer un trabajo un poco más de atención con el niño, con el estudiante, pues yo puedo emplear un trabajo que tenga que ver desde la parte rítmica, corporal, o también lo puedo hacer desde la parte melódica. Lo que yo voy buscando es una estrategia que me permita tener ese vínculo con el niño para que de esa manera pueda desarrollar un poco más aquellos objetivos que bien son de aula, pero que también me permite entrar más en su propio mundo y ayudarle desde ese lado. Por lo tanto, las 3 áreas que, repito, son fundamentales para nosotros como músicos es la armonía, la melodía y el ritmo,
y eso se vincula directamente con el ser humano. Y algo que estamos escuchando y que justamente en una de las capacitaciones que teníamos contigo nos mencionaban, nos preguntaban es que si es que realmente para poder trabajar esto, por ejemplo, en el aula, necesitamos ser profesores de música o lo podemos hacer de manera indistinta. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo podemos entonces los otros docentes que tal vez no manejamos o no somos expertos músicos poder incorporar justamente el tema de la musicoterapia? Bueno, la ventaja de la música es que forma parte del ser humano. Es cierto que debemos tener una especialidad, un conocimiento, pero lo más importante es sabernos músicos. Y todos somos músicos. Todos, más allá de que tengamos un gusto por la música, pues también interpretamos, me refiero a cantar, por ejemplo, que es el instrumento que nosotros lo llevamos a todo lugar. Me refiero a que si escuchas algo de ritmo, te sientes motivado a mover tu cuerpo, o si escuchas alguna canción que en tu momento también lo cantabas, pues hay esa evocación y eso te permite también acercarte a esa musicalidad interna. Por lo tanto, músicos somos todos. Y aquel músico que está adentro, en estos momentos que requiere ser explorado, pues lo hacemos. Por lo tanto, repito, si bien nuestra especialidad es musicoterapia, es decir, trabajo con la música, pero también lo puedo hacer si me voy capacitando con la finalidad de utilizar los elementos básicos. No quiere decir que en el momento que yo ya tenga todo eso, soy un musicoterapeuta. No, pero sí puedo decir de que estoy utilizándolos para el servicio desde el lado pedagógico y desde el lado de la musicoterapia. Claro, porque además está muy conectado con este tema de las habilidades blandas que nosotros podemos ir desarrollando en el aula. Entonces, recuerdo que tú algún momento nos comentabas que justamente está como conectado con el tema de la empatía, con el tema de la expresión, con la posibilidad de fomentar justamente una escucha. Y esto me llamó mucho la atención porque entonces a veces pensamos que el tema de la empatía va a ser como desde nuestra posibilidad justamente de la escucha, del poder entonces entender lo que está pasando el otro, pero luego ahí tú nos estabas comentando que también con la empatía es en esta parte musical, en la imitación, en la sincronización de lo que está la persona como que escuchando o a la invitación que nosotros le queramos llevar. Así que esta parte me parece súper interesante porque entonces quiere decir que el docente también podría abarcar estas habilidades tan necesarias, tan importantes que justamente con los estudiantes desde otro enfoque, que ya no solamente es la parte verbal, sino también es esta parte musical. Sí, lo importante también es ir creando el vínculo a través de la música, ponerme al nivel de la otra persona, y eso lo puedo hacer. La ventaja con la música es, repito, desde el lado melódico, por ejemplo. Si yo canto algo y escucho a la otra persona que canta, o viceversa, hay ese diálogo, hay esa comunicación, que no necesariamente va a ser verbal directamente, pero que sí puede ser desde el lado musical. Buscamos esa conexión, por ejemplo, igual en la parte rítmica, cuando hacemos ecos rítmicos. Es decir, la persona que tiene alguna dificultad de comunicación lo hace percutiendo algún instrumento y nosotros lo vamos respondiendo. Vamos creando ese vínculo, ese diálogo y volvemos a ponernos al nivel de la otra persona para desde ahí empezar a salir a flote aquellos problemas que puede tener desde el lado académico. Por ejemplo, digamos, la parte verbal, de comunicación, la parte de concentración, la parte de autodisciplina, y todo eso lo vamos utilizando a través de la música. Y siempre lo vamos a hacer desde el lado emocional, desde el lado intelectual, desde el lado psicomotor. Entonces vamos abarcando otras áreas también, que no es solamente el hecho de escuchar música o de repetir, sino de ir adentrándonos en ese mundo de la persona que requiere de nosotros. Qué interesante. Entonces la posibilidad es como ir dándonos más herramientas a nosotros que acompañamos, digamos, a procesos educativos, pero que también entonces el estudiante vaya como que incorporando de otra manera el aprendizaje. Y acabas de mencionar algo que es necesario y que siempre lo ponemos, digamos, en este espacio, que es el tema de las emociones, el involucramiento de la parte emocional a través justamente de la música. Tal vez tienes alguna herramienta o algo que nos quisieras compartir para que las personas que nos escuchan justamente hoy ya tengan como que un primer ejemplo de cómo se podría trabajar este tema.
Bueno, sí, la verdad es que, por ejemplo, cuando yo tengo un tiempo de acercarme a los chicos, siempre es a través del saludo musical. Entonces yo puedo estar saludando a la persona, digamos, es Steffi, ¿cierto? Y digo, hola Steffi, ¿cómo te va? Y la persona, en este caso tú, respondes igual cantando. ¿Y qué vamos creando en ese momento? Vamos creando el vínculo, vamos también rompiendo ciertos espacios que nosotros mismos los vamos creando cuando tenemos inseguridad, cuando tenemos timidez y cuando reconocemos que nuestra voz es parte de nuestro yo interior y lo sacamos, estamos manteniendo este diálogo que te digo. O si yo, por ejemplo, quiero hacer algo un poco más rítmico o más pausado, todo depende de un juego que puedo hacerlo a través de la guitarra o que puedo hacerlo incluso a través de un instrumento percutivo. Y yo puedo empezar, por ejemplo, a hacer solamente el trabajo rítmico, ¿no es cierto? Hola, Steffi, ¿cómo te va? Y aunque la persona no tuviera el instrumento, lo puede hacer percutiendo corporalmente. Hola, Carlos, yo estoy bien. Entonces vamos creando este diálogo. Y esto va rompiendo, repito, esas barreras que a veces nos ponemos que tienen mucho que ver con inseguridades. Y la Sí. música nos permite abrirnos. Y qué hermoso que lo pongas así como un ejemplo tan fácil, digamos, de replicar, en el sentido de que sí, o sea, si es que tenemos esta habilidad musical, podemos tener un instrumento, pero por ahí podemos entonces empezar a hacer música, como bien dices, la música nos acompaña constantemente con otro tipo de objetos, y por ahí entonces está justamente la mano, que también nos puede ayudar, nuestro cuerpo, y se me ocurre también ahorita como ir tejiendo esta conversación desde la posibilidad de que rompamos este paradigma que no sea solamente a niños. Yo recuerdo que en la capacitación que tú nos dabas, estábamos, digamos, bastantes psicólogas de nuestro espacio y la posibilidad de hacerlo a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra voz, es igual de divertida que si es que fuese con niños. Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que es una técnica que la podamos usar de indistintas edades o es muy específico solamente como para los pequeños, digamos, en las primeras infancias, los estudiantes niños, o si lo podemos usar justamente con adolescentes y con jóvenes? Bueno, la verdad es que esta es una herramienta que siempre es utilizada en cualquier etapa de la vida. Yo he tenido la oportunidad de trabajar desde niños pequeñitos hasta adultos mayores. Y para ellos es este juego sonoro divertido, este recrearnos, este no empezar una actividad forzada, sino más bien desde un lado lúdico. Y siempre pensando en que va a haber una respuesta, y esta respuesta no necesariamente vamos a evaluarla desde el lado musical. No voy a estar viendo si está afinado, si está desafinado, si es rítmico, no, vamos a ver la respuesta como tal y empezar desde ahí a crear este vínculo. Rolando Benenson, que es un musicoterapeuta argentino, él nos da una pauta frente a esto. Él crea un término que es para nosotros importantísimo, se llama el ISO. Y el ISO es la identidad sonora. Entonces, a partir de esa identidad vamos creando también este vínculo y también lo denomina a un objeto que podemos crear de vínculo con la persona. Él lo llama objeto intermediario. Entonces, este objeto puede ser, por ejemplo, no tengo ningún instrumento, tengo las manos, pero tengo a mano, digamos, un lápiz, tengo a mano un cuaderno y eso me sirve. Este objeto sonoro, me va a crear ese vínculo con la finalidad de relacionarme con la otra persona. Y me agrada que hayas topado el tema justamente de Benenson, porque también es importante recalcar en este momento que lo que estamos conversando tiene una base, unos estudios por detrás. A veces se puede pensar que entonces este tema de la musicoterapia como que suena muy esotérico un poco, tal vez no con base científica, y me ha agradado mucho conocer esta base que es la que tú nos has comentado en algún momento, porque todo esto que estamos conversando tiene un sentido, tiene un estudio también por detrás y tiene la posibilidad de ser sustentada también. Sí,
Definitivamente, por eso mencionaba que desde el lado académico la musicoterapia tiene su sustento, tiene su investigación. Nosotros, a través del estudio, a través de la práctica, conocemos 5 modelos de musicoterapia y estos modelos están avalados por los organismos internacionales. Ujú. En el caso mío, yo empleo 3 de ellos porque me identifico mucho más con ellos y porque creo que esos más también se acoplan a nuestro medio. Y estos 3 modelos nos permiten trabajar desde el lado de la identidad sonora, desde el lado de la creatividad y de la improvisación musical. Volvemos con esto al tema que me habías planteado antes, es decir, no necesito ser un conocedor de los elementos de la música desde el lado técnico teórico, necesito crear, necesito improvisar. Y desde este lado, la improvisación, académicamente hablando, tiene unos parámetros, pero la improvisación y la creatividad, que cualquier otra persona lo puede hacer, es bienvenida, es aceptada. Y el otro modelo que yo utilizo tiene mucho que ver con la imaginación, con cómo utilizar este recurso tan valioso que es empezar a darle sentido y valor a pequeños detalles de nuestra vida, que por el ritmo de vida que llevamos actualmente, pues casi pasan desapercibidos. La música nos permite acercarnos a esos pequeños detalles y a través de esos pequeños detalles empezar a proyectarnos. Totalmente. Incluso de lo que hemos ido conversando está muy desarrollado y muy relacionado al tema de fortalezas de carácter. Por ejemplo, la última vez que tuvimos la oportunidad, les comparto, la última vez que tuvimos la oportunidad de trabajar con Carlitos, nos llevó a un viaje imaginario de apreciación de la belleza y de eso, con la creatividad, que es otra de las fortalezas de carácter, diseñamos en teoría en conjunto una canción de nuestro equipo, que bueno, la vamos a poner también para que ustedes lo puedan escuchar, porque cada una de las personas fue aportando con una frase, luego tú ayudaste, aportaste también con la música, pero se hizo una creación tan mágica que estuvimos por semanas y semanas escuchando y disfrutando también de esto que ya era como que tan íntimo, tan personal, a algo tan grupal. Entonces, pareciera que también es como otro elemento de generar justamente estas fortalezas de carácter e incluso cohesión grupal en un espacio que se puede ir como que cultivando. Sí, hay algo que es muy importante de esto, que no es aleatorio, es decir, tiene un proceso. Benenson mismo es quien menciona que debemos empezar a crear un ISO complementario, una identidad sonora complementaria. Entonces, cuando se hace un trabajo en equipo, vamos buscando esa cohesión que tú mencionas, pero también vamos creando ese vínculo con el terapeuta. ¿Y qué me permite? Me da seguridad, me da confianza en la otra persona y sé que la otra persona me está escuchando, que aquello que yo aporto para esa persona es válido y que me siento útil, me siento importante. Y al tener esa fortaleza interior, pues voy asegurándome mucho más como persona, voy afianzando más mi personalidad también y de esa forma voy caminando un poco más de la mano de alguien. Sentirme acompañado es muy importante. Sí, y esto en el ámbito educativo pareciera que es lo que más necesitamos, ¿no es cierto? La sensación de que ahora que estamos de manera virtual y bueno, a futuro si es que ya volvemos a las aulas, la posibilidad realmente de sentirnos que estamos siendo acompañados. Y esto lo podemos hacer justamente con estas herramientas que tú nos mencionabas. Yo recuerdo que una de los momentos en que tal vez de manera un poco empírica lo usé es justamente con la posibilidad de hacer este tipo de ISO complementario con las reglas de la clase. Y esto ligado a cualquier edad era posible. Entonces, me parece que es una oportunidad extra, una herramienta extra que podemos tener como docentes para involucrar al estudiante, pero también, como tú mencionabas, aportarle no solamente en esta parte académica, sino justamente en esta área personal. Tú mencionaste entonces el tema de la autoestima, el tema de la creatividad, el tema de la seguridad. ¿Qué otros beneficios podríamos encontrar al insertar justamente la musicoterapia en el aula? Es importante un término que se utiliza actualmente y que es tener primero una escucha empática y una escucha también desde el lado de la comprensión. Porque no es lo mismo que escuchar, y eso lo sabemos, pero ¿cómo puedo yo captar la atención de un niño que puede estar disperso en el aula? Pues lo hago a través de instrumentos. ¿Y qué es lo que hago? Comienzo a hacer una escucha mucho más atenta,
una escucha mucho más comprensiva y voy buscando la forma de ir captando la atención y al estar captando la atención estoy logrando que ese niño también vaya registrando en su memoria ciertos momentos musicales. Por lo tanto, también me sirve para la concentración, me sirve mucho para la parte motriz. Hay muchas personas que requerimos cierto apoyo en la parte rítmica, por ejemplo, y sabemos que todo en la vida es rítmico, todo es cíclico. Por lo tanto, si nosotros vamos creando ese hábito desde la parte rítmica, también se va creando desde la parte conductual del niño. Tiene mucho que ver en el momento en que yo canto un tema que tenga mucha relación con su yo. Me refiero a la edad del niño, por ejemplo, a las actividades propias del niño y cómo yo lo puedo ir socializando eso con los demás miembros del grupo. Y de esa forma voy también creando un ambiente social interno que ya lo mencionaste por la etapa que estamos viviendo, pues los chicos se sienten casi solos frente a una pantalla. Necesitan de ese afecto, necesitan de esa aprobación, pero esta aprobación no tiene que ser obligada, debe ser una aprobación que sea tan natural, que fluya y que nos permita ser un poco más humanos, un poco más cercanos, reconociéndonos que con esto de la tecnología, lo que más nos está uniendo es esto, una pantalla, pero que esa pantalla no es una pared que impide expresar mis emociones, por ejemplo. Y esto la música siempre va a hacer. La música nos invita a expresar todo tipo de emociones y solo sabemos nosotros que además es necesario. Si tengo enojo, necesito expresarlo. No necesito hacerlo a través de un objeto que sea extraño. Lo puedo hacer con un instrumento percutivo, es decir, nosotros tenemos los volúmenes musicales y si lo hago suave, lo hago piano, que así es como nosotros lo denominamos, estoy buscando la manera de más bien susurrar. Pero si yo le golpeo más fuerte, quiero decir, ¿sabes qué? Necesitaba explotar, necesitaba decirlo y para eso tengo un instrumento. Entonces también voy expresando mis emociones y repito, no lo puedo hacer directamente, pero sí lo puedo hacer a través de este vehículo, la tecnología, pero a la vez me permite expresar, que es tan necesario ahora también. Y hablas entonces de beneficios, la expresión y la socialización, que ahora estamos con este reto, ¿no? ¿De qué manera nos podemos relacionar con el otro si es que justamente nos separa esta pantalla? Pero claro que hay como, y lo hemos vivido justamente con este ISO complementario, de ir creando un elemento, de ir creando también como una identidad sonora a través de la música. Carlos, es un tema muy apasionante. Y justamente por eso hemos estado pensando la posibilidad de capacitar a otros docentes para que puedan entonces tener estas herramientas y que las puedan emplear a futuro también en su parte de profesional, en sus aulas. Te quiero invitar a que nos compartas un poquito si es que esta musicoterapia, digamos, desarrollada para los docentes, tiene que ver entonces también con el aprecio de uno mismo, o sea, con el aprecio de la parte profesional, digamos, desde la parte de la pasión del docente. ¿Cómo podría estar ligado también esto frente a la posibilidad de adquirir también otra herramienta como la musicoterapia? Bueno, sí, es una herramienta valiosísima que los docentes podrían tenerlo. No, repito, no necesita ser profesora de música para hacerlo y aquellos que son parvularios, por ejemplo, lo saben muy bien, porque para todo nivel de docencia, ¿no? Siempre nos dan los cursos necesarios desde la parte artística, desde los elementos sonoros que podemos utilizar en el aula. Por lo tanto, esta herramienta siempre va a ser valiosa en el momento en que nosotros la sintamos como tal. Y yo estoy más que seguro que los docentes en general sabemos la utilidad que tiene la música. Por lo tanto, un espacio en donde podamos compartir, en donde yo les pueda ayudar, en donde podamos crear tanto las experiencias que ellos tienen como aquellas experiencias que ya nos ha entregado la musicoterapia por todos estos años, compartir, unirlos y ponerlos al servicio de los estudiantes siempre va a ser valioso. Nosotros sabemos bien como pedagogos también que todo elemento que nos sirva como este vínculo, esta relación con los estudiantes, siempre va a ser ese vehículo especial en el que me va a llevar a que el proceso educativo, en el que siempre hablamos que están los tres elementos importantes que son estudiantes,
profesores y padres de familia, en todo este proceso nosotros vamos a ver unos objetivos que sí se van a cumplir. Eso es lo más importante. Por lo tanto, sentirnos útiles desde el lado musical es algo natural. Y para eso, pues con mucho gusto, en el momento en que nosotros podamos coordinar algún espacio en donde compartir con los docentes, sería fabuloso. Excelente. Entonces, bueno, sabemos que vamos a tener entonces esta área cognitiva, esta área socioemocional y la parte motriz, también física motriz y la conductual, con esta ganancia que nos da la musicoterapia. Yo te quiero agradecer muchísimo, Carlitos, porque desde el primer momento en que entonces hemos empezado a trabajar, se nota como tu pasión, se nota la entrega que tienes al poner esta información, pero creo que lo que más rescato es la posibilidad de que esto sea al servicio del otro, que no sea justamente como una herramienta que quede, digamos, de manera privada, sino que, como bien dices, la música la tenemos incorporada y que entonces permite dar un servicio de crecimiento al resto. Entonces, te agradezco un montón por toda esta información que nos estás dando. No sé si con algo extra quisieras despedirte. Bueno, sí, también es algo que suelo decirlo frecuentemente. La música es generosa y como es generosa se da por sí sola. Entonces, este hecho de compartir la música, pues más allá de un espacio que también lo vamos creando, es esa generosidad que también se ve en el proceso educativo. Por lo tanto, con mucho gusto, Steffi, gracias por esta oportunidad nuevamente. Buscamos este espacio, buscamos los elementos necesarios que la música nos brinda para poder compartir con las demás personas. Repito, siempre lo haremos desde el lado educativo hasta donde nos permite por decirlo así, el currículo. ¿Por qué? También nosotros comprendemos de que frente a la situación que estamos viviendo, tenemos que ir readaptando ciertos procesos, pero también entendemos que la música es tan amplia que lo podemos utilizar, podemos emplear en cualquier edad, en cualquier espacio, y lo más importante es, repito, que es tan generosa la música que se da por sí sola. Sí, muchas gracias. Y entonces aquí la propuesta sería humanizar un poco esta parte, ¿no? Esta parte tecnológica a través justamente de una herramienta como la música que la tenemos siempre. A continuación van a estar también los datos de Carlos y los nuestros para cualquier requerimiento, cualquier necesidad extra. Y si es que en algún momento tienen la oportunidad de poder ser parte también de esta experiencia de musicoterapia desarrollada justamente para docentes, les invito porque es una experiencia muy enriquecedora y realmente de ganancia personal, pero también profesional. Con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias, Carlitos, nuevamente, y que tengan entonces una muy buena noche. Gracias.